En este nuevo programa de la serie Miradas sobre la participación pública, sus creadores, Marta Lora Tamayo, catedrática de Derecho Administrativo, y Antonio López, catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales, ambos de la UNED, hablan de Ecuador. Abordan las características de la participación pública, el papel de los actores implicados y las estrategias para mejorar la participación ciudadana en relación con los retos generados por el cambio climático. Lo exponen en esta entrevista, cuya protagonista es Mayra Herrera Jaramillo, arquitecta especializada en planificación, gestión y financiación urbana. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando se conecten. De nuevo, estamos en un nuevo programa de la serie Miradas sobre la participación pública del Participatory Group, el convenio que tenemos junto con el Ayuntamiento de Madrid y la UNED. Está conmigo, como siempre, Antonio López Peláez, que codirige el grupo Participatory Group conmigo desde la UNED. Y hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy contento, muy contento. A mí la radio me encanta. Muchas gracias. Y tenemos con nosotros a una invitada muy especial, al otro lado del charco, Mayra Herrera Jaramillo. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estás? Buenos días desde Ecuador y buenas tardes desde España. Muy contenta de compartir este espacio con ustedes y de contarles algunas cosas que estamos haciendo desde el Ecuador. Muchísimas gracias, Mayra. Mayra es arquitecta, es máster en Desarrollo Urbano y Territorial y trabaja en la actualidad en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Y nos va a contar una experiencia, la verdad, normalmente en el Participatory, y esto es muy especial, ¿no? Porque tenemos muchos casos a nivel local, de participación a nivel local, pero no tanto a nivel nacional o incluso internacional. En cambio, hoy Mayra nos va a hablar de la importancia de un país como Ecuador, que además está viviendo una situación de tensión política también importante, está llevando a cabo una comunicación nacional de cambio climático para llevar a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Nos va a contar además cómo se está construyendo a través de un proceso participativo. Cuéntanos, Mayra, ¿y cuál es tu papel en él? Bueno, yo soy arquitecta, como lo dijo Marta, soy experta en desarrollo urbano y yo en esta comunicación nacional soy experta en asentamientos humanos, que es uno de los sectores priorizados dentro del país para la acción climática. Entonces, mi rol en esta comunicación netamente es acercar, relatar y rendir las cuentas acerca de la gestión en mi sector. Y justamente indicarles que el Ecuador en los últimos años ha trabajado muchísimo en gestión al cambio climático y hacer este reporte en la comunicación nacional es una acción sumamente importante para el país. Uno, porque es un compromiso internacional. Dos, porque este es un ejercicio que analiza vulnerabilidades y las capacidades que tiene el país frente al cambio climático. De hecho, en este ejercicio, que para mí es mi primera comunicación nacional, es sumamente fuerte ver que Ecuador es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Y justamente mi sector, las ciudades y comunidades, es como que uno de los sectores más vulnerables. También esta comunicación permitirá acceder a financiamiento internacional y apoyo técnico en ciertas áreas que justamente la comunicación permitirá identificar. Y algo sumamente importante es que al hacer la comunicación nacional se está promoviendo la transparencia y la participación ciudadana de los actores que hemos identificado y también de las personas que se sumen a rendir como cuenta de las acciones que están haciendo, no solo desde la parte gubernamental o local, sino también desde los actores de sociedad civil. También creo que es algo muy, muy importante mencionar que en Ecuador la participación ciudadana es un derecho que está promulgado en la Constitución de la República. Entonces, no solo intentamos garantizar el derecho que es constitucional, sino también promoverlo y que esta comunicación sea un fiel reflejo de todas las acciones que se están haciendo en el país. Qué interesante, Mayra. Y luego, hoy también estamos haciendo una entrevista. La clave
del descender, ¿no? Es decir, por una parte tenemos ese enunciado constitucional y jurídico, pero después hay que implementar mecanismos concretos, ¿no? Identificar a las personas y a los actores, ya no solo los más propensos a participar, sino también los que están más excluidos y para los que la participación es clave, ¿no? ¿Qué mecanismos y qué procesos se han introducido para lograr que ciudadanos y gobiernos participen y para identificar a esos actores? ¿O cómo se está construyendo? Porque debe ser un proceso complejo, ¿no? Sí, es un proceso sumamente complejo y también es un reto enorme porque, de hecho, la comunicación nacional empezó a hacerse este año y pasará por algunos procesos también de validación, de participación. Entonces, estamos contrarreloj haciendo. Sin embargo, creo que uno de los puntos importantes es el equipo que conforma el equipo de trabajo de la comunicación. Hay muchos expertos que ya hemos trabajado con actores de la sociedad civil, con actores locales, con actores del gobierno nacional. Entonces, con esta experiencia y con este conocimiento del equipo, hemos definido mecanismos para fomentar la participación ciudadana. De hecho, yo trabajé casi 7 años en el Ministerio Rector de Desarrollo Urbano en el Ecuador. Entonces, conozco muy bien cómo trabajan los municipios, conozco quiénes están en los municipios. Entonces, más que hacer como un acercamiento muy formal, es como llamar a los conocidos, a los amigos y tratar de promover la participación desde un ámbito de confianza, de decirles y explicarles por qué es necesario que ellos, que son los municipios, empiecen a reportar. También es importante indicar que para esta comunicación nacional, hace como un mes, realizamos un taller nacional participativo con todos los actores que estaban trabajando en adaptación al cambio climático. El proyecto cuenta con recursos financieros, entonces trajimos a muchísimas personas porque a veces la participación cuando viene de municipios muy pequeños, que son casi siempre los más vulnerables al cambio climático, o cuando son participación ciudadana, no tienen los recursos para viajar a la capital del país, a Quito. Entonces hemos considerado como estos gastos para traer a la gente, para viáticos, y con la finalidad de recolectar insumos que sean del municipio más grande como Quito, o un municipio que más pequeño, que en este caso es Esmeralda. Entonces, esa ha sido como uno de los mecanismos que hemos identificado. La verdad es que es súper interesante, Mayra, lo que nos cuentas, ¿no? Claro, este primer reporte bienal de transparencia, la quinta comunicación nacional, para los que nos escuchan en el programa de radio, que no estén en Ecuador, ¿cuáles serían los principales resultados, los aspectos más importantes que te gustaría compartir para las personas que nos escuchan y que digan, bueno, pues mira, en el proceso de esta quinta comunicación nacional, en un primer reporte bienal de transparencia, pues en Ecuador estamos encontrando estos resultados, estamos aportando estas soluciones? ¿Qué nos puedes contar? Justamente uno de los capítulos más importantes para mí es el labor de la adaptación que está haciendo el país, y no solo contarle al país, sino al resto del mundo, no solo las vulnerabilidades que tiene el Ecuador y los asentamientos humanos, sino también todo el trabajo que están haciendo los ministerios rectores, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Ministerio de Transporte, sino también qué acciones locales se han emprendido desde proyectos de asistencia técnica. Hay mucho avance, que tal vez la falla es que no se mantengan en el tiempo. Entonces, este reporte es una buena oportunidad para decirle al mundo, esto estamos haciendo, y tal vez con eso la sociedad civil se entere y se llegue a apropiar de todos los avances en la política pública que está haciendo Ecuador.
La verdad es que, Mayra, muchísimas gracias por tu capacidad de síntesis, ¿no? Y yo creo que has destacado, al hilo de tu exposición, 2 o casi 3 elementos clave en la participación. En primer lugar, esa transversalidad, ¿no? Es decir, el que no es una agencia, un ministerio, sino que tiene que ser algo que afecte a todos. Segundo, vuestra capacidad, y me ha encantado, ¿no? Como has dicho, bueno, pues yo voy llamando a mis amigos para generar esa confianza, ¿no? Pero el que son, al final, esos amigos son redes de confianza colaborativa, ¿no? Y de eso se trata la participación, ¿no? De generar una confianza institucional. Llámalo amistad, llámalo relación de gobernanza, como se dice hoy en día. Pero me ha gustado mucho porque lo has dicho, en el fondo es lo que hace todo el mundo, ¿no? Pero nadie expresa institucionalmente. Yo tiro de mis contactos porque son los que confían en mí. Y creo que es esencial en el ámbito de la participación. Y por último, el dar a conocer los avances, ¿no? Es decir, primero, cómo la participación sirve para un ejercicio de autoconocimiento y de diagnóstico. Estamos aquí en esta situación de vulnerabilidad ante el cambio climático y queremos ir hacia un lugar determinado. Entonces, ese paso previo creo que también es esencial y que incluso es un ejercicio en el que, independientemente de que se lleguen o no a resultados, ya ese ejercicio de autodiagnóstico es clave, ¿no? Y segundo, ese plan de acción en el que será precisamente esa comunicación nacional la que concluirá con unas pretensiones. Así que la verdad es que te lo agradecemos muchísimo, el esfuerzo de síntesis, el madrugón que te has dado, porque claro, para poderlo grabar aquí al mediodía, ahí es muy, muy pronto. Y bueno, contamos contigo para que nos vayas relatando pues a medida de los meses, porque esto es un proceso y es lo que tú dices, ¿no? Que es fundamental también, y era el tercer elemento, la continuidad y esa voluntad política. Sí, yo, como dije al inicio, qué gusto mantener este espacio. Yo estudié mi 4º nivel en España. Siempre estoy en ese diálogo constante de Ecuador-España y para mí la Universidad Española es mi universidad. Entonces, qué gusto estar en este espacio con ustedes. Cuenten conmigo para cualquier retroalimentación que necesiten. Yo tengo mucha experiencia trabajando ya en elaboración de política pública desde el gobierno central. Entonces, para lo que ustedes necesiten, yo les comentaré cómo van avanzando esta comunicación, porque antes de presentarle a la Convención Marco, la validaremos ante el Comité Interinstitucional de Cambio Climático, que también es un mecanismo de participación a nivel de gobierno que tiene el Ecuador. Entonces, para lo que sea, lo que necesiten, aquí a las órdenes. Pues genial, Mayra. Pues ya quedamos concertados para un nuevo programa de radio con los resultados finales. Y bueno, y muchísimas gracias y buen día, que aquí ya vamos hacia la tarde, pero allí buena mañana. Un abrazo. Gracias, Mayra. Mucho gusto.